Muy buenas tardes ya, estamos pasado del mediodía, tenemos 12:16, estamos viernes 22, de septiembre, 22 de septiembre del 2023. Ya estamos a ya creo que nos faltarán 3 meses para finalizar el año. Y bueno, ayer se nos borró el programa, el mensaje. Hizo una mala, ayer empecé bien, pero se me moñé algo aquí en la tablet y se me fue el programa, se me fue. Lo hubiera puesto para verlo seguido, pero y hubo un error y borré todo. Entonces voy a tratar de acordarme, solo el Espíritu Santo me puede hacer recordar lo que ayer había hablado. Vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de salir al aire directamente, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que usted sea ministrando nuestras vidas a través de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde ya, Señor, pasado el mediodía de este viernes 22 de septiembre. En el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, es Dios quien ha hecho esto en mi vida. Es Dios. Yo nunca lo habría pensado. Nunca lo habría pensado que Dios iba a hacer esto en mi vida. Que Dios me iba a capacitar a darme de Él, de su sabiduría. Gloria a Dios. Quiero un ratito. Sí, hermano, bendiciones. Fui a una urgencia que me estaban llamando. Disculpen, hermanos, fui a una urgencia rapidito. Bueno, recién estoy comenzando la prédica. Verdaderamente que lo que estaba diciendo es Dios quien me ha dado esto, lo que últimamente estoy predicando, ministrando al Señor. Yo mismo me he quedado sorprendido de lo que Dios está haciendo en mi vida, aunque no es fácil, es la experiencia que cada uno tiene con Dios, no es fácil. Pero bueno, no se trata de mí, se trata de lo que Dios ha hecho y de lo que Él me ha puesto para ministrar a su pueblo, a su iglesia. Y tenemos un remanente que está recibiendo esta palabra y está siendo administrada por la palabra. Incluso hoy día el Señor me ministraba con un versículo y dice que la palabra de Dios, como Él
Él me reveló esto cuando yo tenía unos 15, 17 años. Satanás se me presentó para derribarme, para destruirme, para matarme. Y yo di paso atrás, pero cuando algo me impulsó a pararme, y cuando veo una Biblia como esta, tomé la Biblia así de esta manera y comencé a decirle al diablo, en el nombre de Jesús, y yo dando paso hacia adelante, en el nombre de Jesús, y dando paso hacia adelante, el diablo retrocedía y el diablo se hundía y desapareció, la tierra se lo tragó. Y escucho una voz que me dice, solo con la palabra de Dios vencerás al diablo, vencerás las obras del mal, solo con la palabra de Dios. Y qué lindo que el Señor ahora me ha ministrado con esta palabra. Y yo leo en la palabra las tentaciones que tuvo el Señor, como el diablo lo tentó y se le presentó, y él le dijo, escrito está. Y le digo, Señor, tú me ministraste sobre esto. Y como hoy me levanto con ese versículo de Hebreos 4:12, si no me equivoco, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre redundaba en mi corazón cuando yo era un adolescente, un joven, y escuchaba yo a Gigi Ávila, escuchaba yo a este predicador evangelista, pero con mensajes de revelación, y siempre él hablaba de mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis, y eso se me impregnó en mi corazón y mi alma, y yo comencé a estudiar Daniel y Apocalipsis. Y un versículo que me golpeó, yo siempre decía, aquí hay algo. Ese versículo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso siempre ha estado dando vuelta en mi corazón y en mi alma, siempre. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo decía, ¿qué es esto? Y bueno, ya en estos últimos años, no sé si ya lo dije, pero anteriormente o ayer, y se borró el mensaje, pero hoy quiero, si no lo he dicho, bueno, y si lo dije, lo digo, pero lo digo más claro. Entonces viene y el Señor me habla sobre Habacuc 2:14, me ministra sobre esto. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y la tierra, dice, será llena de la gloria de Jehová. Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces el Señor me llevó también al libro de Oseas, si no me equivoco, donde el Señor exhorta al pueblo de Israel, a nuestros primeros padres, hablando así en la línea judía, hebrea. Nosotros somos israelitas injertados, espirituales podemos decir, y el Señor les habla y les dice que Él los ha desechado porque dejaron la palabra de Dios, los mandamientos, dejaron los caminos del Señor, y por cuanto ellos dejaron la palabra de Dios, los desechó, Dios los sacó del sacerdocio,
Dios los sacó y también porque se olvidaron de la ley de Jehová, su Dios, Él también se olvidará de sus hijos. Entonces, esto tiene un engranaje. Aleluya. Pablito, bendiciones. Cuéntame, amén. Claro, yo estaré ahí 3:30. Ya está bien, apóyame en eso. Está bien, está bien, está bien. Sí, ya, ya yo lo cierro, ya está bien, ya está bien, pastor, está bien, hecho, ya, sí, está bien, gracias, gracias. No te preocupes, pastor, no te preocupes. Gracias, 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 está bien, está bien. Bueno, sí, ahí hemos anunciado. Ahí los que vengan, vamos a ver. Ya. Bendiciones, bendiciones, muchas gracias. Amén. Entonces, perdonen hermanos, pero era una llamada importante que tenía que tomarla, ya que hoy día tenemos una reunión de pastores a las 4 de la tarde en la Iglesia Cristo Jesús del pastor Pablo Aristega. Entonces ya está ahí coordinando aquello. Bueno, entonces cuando el Señor me da esta palabra, me comienza a ministrar, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y en Apocalipsis, tengo contra ti que ha dado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia tiene que volverse a la palabra de Dios. Eso es todo. El Espíritu Santo me ministra y dice, la iglesia tiene que volverse a la palabra de Dios. La iglesia tiene que volverse al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos, el profeta Habacuc, y yo creo que esa palabra es para estos tiempos, porque de tanta ver la apostasía, el engaño, y apostasía no está hablando de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano con sus religiones. No está hablando de la secta, no está hablando de las religiones. Claro que el sistema está ahí. La cuarta bestia tiene un papel fundamental importante para que venga la apostasía. Para que venga la apostasía. Yo me he quedado sorprendido. No sé si sea montaje o sea verdad, pero yo creo que sí puede ser verdad. Yo estando una vez en la República del Perú, escuchaba programas que venían de Europa. Y allí cristianos, ¿no? Y bueno, ya eran camuflados también. Y allí decía un pastor, decía que era pastor, yo dice, regresé a la verdad. Estaba engañado con el evangelio, con los evangélicos. Estaba engañado. Yo había dejado la virgencita, había dejado el escapulario, había dejado la iglesia verdadera, la católica romana. Y yo me quedo sorprendido, ¿cómo este es un apóstata? O sea, un apóstata es el que niega la fe de Cristo, la fe del Evangelio. Un apóstata es el que se rebela contra Dios. Un apóstata es el que niega la palabra de Dios, habiéndola conocido.
O sea que hay muchos, podemos decir cientos y miles, que una vez tuvieron en la verdad, una vez tuvieron en el Evangelio, siguiendo la verdad de Cristo, siguiendo la verdad de Dios, siguiendo la palabra de Dios, se volvieron atrás y se rebelaron contra Dios, como lo que pasó con el ángel Luzbel. Él fue un apóstata, se rebeló contra Dios, conociendo a Dios, conociendo la verdad de Dios. Entró en desobediencia y directamente, cuando entra en desobediencia, entra la maldad, entra lo malo, entra el pecado, entra toda la maldad. Entonces, mire el primer apóstata. Y allí, hoy en día, ¿cuántos apóstatas no hay que conocieron la verdad? Por eso, perdóneme, si alguien me puede enseñar, perdóneme, yo no estoy de acuerdo con aquellos que conocen el Evangelio, son cristianos evangélicos, llegan a ser pastores, ministros de Dios, y después dicen, oh, me hice judaizante, me hice judío, y otros no solamente se hacen judíos, judaizantes, sino que se hacen judíos ortodoxos, más todavía. Y ellos dicen, bueno, espero al Mesías. Por ejemplo, yo como cristiano, soy un cristiano mesiánico. Porque soy cristiano, seguidor de Cristo, del Mesías. Soy un cristiano mesiánico que llevo la palabra, el Evangelio, y espero al Mesías por segunda vez. En el rapto de la iglesia, y bueno, y en su segunda venida. Soy un cristiano mesiánico, no soy judío. No soy judío. Pero hoy en día, bueno, tendrán ellos su base. Algunos dicen, bueno, he llegado a saber que mi genealogía es judía. Mis abuelos fueron judíos. Eso yo no puedo opinar, decir, un argentino, bueno, Argentina siempre, o sea, colinda con países europeos, en este caso con Inglaterra. Y claro que Inglaterra es un país donde vinieron el éxodo, cuando los judíos fueron dispersados en los diferentes tiempos, y claro, llegaron a Inglaterra, llegaron a Europa. Inglaterra es un país que, como se dice, estuvo a cargo de muchas naciones, como la misma Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos hablan el inglés que viene de Inglaterra, el original. Y así Inglaterra tuvo a cargo muchas naciones, creo que hasta Israel. Entonces mire la unión, la mezcla de sangre entre ingleses, gente judía, ingleses, gente judía, y ahí pues habían también franceses en Inglaterra, alemanes. Bueno, ya Alemania estaba en su apogeo en los siglos
anteriores atrás, más cuando Hitler tomó el poder. Entonces, y la nación, creo, de Argentina, con las Islas Malvinas, colinda con Inglaterra. Entonces, puedo decir que Argentina tiene, digamos, quizás sus abuelos, de los hijos de mis tiempos, de este tiempo mío, quizás sus abuelos fueron judíos, o tuvieron, como se dice, sangre judía. Los abuelos del tiempo de muchos argentinos que, de mi leva, como se dice, de 50 años para arriba. Ahí se mezcló. Argentina tiene una mezcla europea bastante, incluso con Italia también. Por eso hay nombres medios italianos en Argentina, línea italiana, sí, y también línea europea y más de Inglaterra. Eso es lo que más o menos tengo conocimiento. No abarco más allá porque no sé. Entonces podrá alguien decir, bueno, mis abuelos fueron judíos, amén, lo puedo decir, pero si ya él es argentino ya de la tercera leva, podemos decir, ¿no? Y es cristiano evangélico. Y que él diga, bueno, voy a dejar el cristianismo, el evangelio, voy a dejar a Cristo porque voy a ir a mis raíces y me voy a judaizar. Y comienza a caminar en el judaísmo y dejar a Cristo, la palabra de Dios, el evangelio, y hacerse, no sé si neutro, o hacerse a un lado y seguir el judaísmo. Yo veo eso, no está bien. Está en peligro. Ese pensar de esas personas así se pueden perder, porque nosotros somos gentiles. Lo más terrible es que, por ejemplo, ecuatorianos que yo conozco, que se han judaizado, y de remate no solamente judaizados, sino se han hecho judíos ortodoxos, se dejan crecer la barba, andan con el kipar de todo el día, andan con yo no digo que, por ejemplo, si a mí yo voy a Israel y alguien me pone amén, yo me someto y si he de ponerme el talí, ¿no? Lo veo muy importante, no soy un predicador, un pastor, un ministro, que no creo a aquello. Sí, yo creo el significado del talí, el significado de su punta, todo eso es importante. Cristo lo usó. Y vemos que es la palabra de Dios. Entonces, no puedo hablar más de los judíos, de los judaizantes, porque no conozco a profundidad, pero sí algo, y lo que estoy diciendo. O sea, es muy peligroso que yo conozco el evangelio, la palabra de que el día de mañana me digo, me voy a judaizar, dejo a Cristo, dejo el evangelio, dejo la palabra de Dios y tomo solo la Torá, el Pentateuco, la Torá, y me baso a la ley y sigo. Dios va a decir, este está loco. Entonces, es allí donde, y más todavía a favor de lo que estoy diciendo, no en vano está escrito una carta a los hebreos. No conocemos su escritor, pero sí su autor, el Espíritu Santo. Se dice que el escritor puede ser Pablo, y yo creo que sí, pero no lo aseguro.
Entonces, pero hay una carta a los hebreos destinada a los hebreos. ¿Quién era Mateo? Un hebreo. ¿Quién era Lucas? Un hebreo. ¿Quién era Marco? Un hebreo. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quién eran los discípulos hebreos? ¿Quién era Jesús hebreo? Conoció el Evangelio. Y por el Evangelio se salvaron esos hebreos. Que otros hayan tomado otra, bueno. O que, como dice Romanos o Gálatas, que habla de la ley, que era necesario o será necesario que todos los gentiles sean salvos, y de allí ya vengan los judíos, o sea, los hebreos a ser salvos. Amén. Pero si hay judíos hebreos que se han salvado, amén. Sí, lo hay. Un Benny Hinn, un Morris Cerulo. ¿Cuántos judíos, predicadores de la gracia, del Evangelio de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, judíos, han conocido y se han salvado? Ahora no digamos, perdóneme, no digamos, conociendo el Evangelio, conociendo la palabra, ay, me voy a hacer judío, me voy a judaizar y dejo el Cristo, dejo el Evangelio, dejo la palabra por ir a tomar. Hermano, eso es absurdo. Eso está en peligro, su alma está en peligro. Entonces, por eso, bien lo dijo Apocalipsis, los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, entonces, yendo, por ejemplo, a ver el sistema de la apostasía que hay, y en estos tiempos ha llegado a su auge la apostasía, ha llegado a su esplendor. Como ayer lo decía, se me borró, pero ya lo estoy diciendo ahora para que lo tengan. Hubo en los tiempos de los papas la famosa palabra el oscurantismo, donde, ¿por qué la palabra oscurantismo? Oscuro. O sea, es diferencia estar en tinieblas que en estar en oscuridad. Tinieblas es tinieblas. Pero oscuridad es como que veo y no veo. Veo nublado, como que no veo bien. Nublado. Veo oscuramente. Entonces los papas vivieron ese tiempo donde la palabra de Dios la hicieron a un lado. Y vinieron y tomaron y formaron leyes, sacaron leyes a su favor, los papas. Entre comillas, la iglesia, que no es la iglesia, es la religión católica romana, el Vaticano, con sus cardenales, estoy usando bien cardenales, y sus papas, ya curas, ya vendría a ser de las sinagogas formadas por ellos, curas, monjes, monjas, ¿qué más nombres como tienen ellos? Bueno, entonces ya después toman el nombre de arzobispo, ya en estos siglos modernos. Entonces, en este caso, vemos ahí que en esos tiempos el engaño sobre las indulgencias, si alguien había pecado, alguien había hecho una transgresión, sencillo, tenía que dar oro, plata, tierras, y eso era una indulgencia que les valía para pagar lo malo que ellos habían hecho, y los curas, sacerdotes o papa hacían la misa
o hacían la oración de que ellos perdonaban al ofensor, la ofensa, el pecado. Mire, entonces eso se hizo, como se dice, una ley. Y por eso que el Vaticano, creo que ya en un mensaje antes lo dije, ¿cómo no se hizo millonaria? El Vaticano es un estado muy aparte de Roma. Tiene su propio dinero, su propio banco, tiene su propia administración, el Vaticano. Muy aparte de Roma. Entonces el Vaticano es podrida en plata, millonaria. Creo que es la sede más millonaria que cualquier nación aquí en el mundo. Que la misma Roma y la misma Estados Unidos. Que la misma China y la misma Rusia. Si hace tiempo atrás decían que solo con un anillo del Papa Pablo II, Juan Pablo II, solo con un anillo que él tenía, pagaba la deuda externa de una nación. Usted se cuenta cómo no habría estado valorado ese anillo, las perlas preciosas, todo, para pagar una deuda externa de una nación. Dese cuenta. Entonces, en esos tiempos de oscurantismo, esta gente aprovechó, sacaron leyes, vinieron los llamados jesuitas, creo que ya lo había dicho que era la KGB, como en Rusia, era la CIA como Estados Unidos. Los jesuitas eran así, la CIA y la KGB de Roma o del Vaticano directamente. Y ellos mataban, encarcelaban, quemaban, hacían lo que ellos quieran de mal para el que se oponía ante las leyes de Roma, del Vaticano y ante las leyes del Papa. La palabra del Papa, las leyes del Vaticano eran absolutas. Era Dios mismo, supuestamente ellos hablando. Mire usted. Que hasta en una de sus leyes del Vaticano decía que, y eso es lo que promulgó Lutero en las 95 tesis, porque ellos decían que la indulgencia, el pago de indulgencia estaba por encima de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo. Mire usted, si alguien pagaba su indulgencia de pecado del cualquier, estaba por encima de la cruz de Cristo, del mismo sacrificio de Cristo, o sea, de la sangre de Cristo. Qué tremenda herejía. Entonces, por eso los monjes de ese entonces, entre ellos el Máximo Lutero, pero había hablado de uno anteriormente, John Hus. Entonces le clavó una de ellas en contra de lo que estaba diciendo. Solo la sangre de Cristo, solo el nombre de Cristo perdona pecados. La sangre de Cristo lava los pecados. Entonces, por eso que siguieron a los monjes, lo siguieron a Lutero, estuvo en muchas naciones huidas, y así pasó con John Hus hasta que lo quemaron, lo mataron. Ya voy a investigar cómo murió Lutero, no tengo exactamente, por eso no puedo decir cómo murió, pero sí fue perseguido, fue desterrado, anduvo de nación en nación, europea, claro, donde eran amigos de ellos príncipes, y ellos eran muertos, eran secuestrados por el mismo Vaticano y eran muertos. Entonces, en ese tiempo de oscurantismo, mire cuánto se... Entonces, yo estoy hablando de esto es para explicar lo que ayer había explicado,
lo que hoy estamos viviendo en la iglesia de Cristo. Esa oscuridad, esa apostasía, y creo que lo voy a nombrar, de los 5 ministerios: pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Ahora, en el escrito de Efesios tiene los 2 nombres, apóstol y profeta. Eso no quiere decir que ellos, como están en primera plana, no quiere decir que ellos son los máximos en el ministerio y que sean mayores que el pastor, que el evangelista y el maestro. No, no quiere decir eso, que porque están en el Señor los nombró, o el hebreo en su inicio lo tiene así. Hay que ver también si está así. Pero están los 2 nombres en la Reina Valera de 1960, que él mismo instituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, no es un orden jerárquico, no. Todos tienen su función. Entonces, lo que estamos viendo más, y lo que ayer se me borró, otra vez digo, lo que estamos viendo es que hoy en día podemos decir los oscurantismo, pastores oscurantismo, apóstoles oscurantismo, que están en oscura, profe, están en oscura, evan, que están en oscura, y maes, que están en oscura. O sea, aquí la cizaña dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en pedregales, en espinos y en piedra, o sea, terreno piedroso, terreno espinudo y arena movediza, tierra movediza. Y la otra parte cayó en buena tierra. Entonces, por ejemplo, la palabra fue sembrada, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Dicen uno porque no tenía raíz, otro porque no tenía profundidad en tierra, otro porque el sol, otro porque, o sea, no le dieron la debida atención, conocimiento, discernimiento, no le dieron el debido interés, no le dieron el debido diligencia. Entonces la palabra es sembrada y viene el maligno y se lleva lo que fue sembrado. O sea, eso es de muchos cristianos que hoy en día viven así, sin conocimiento, sin entender la palabra de Dios, sin escudriñar, como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, sin meditar, sin reflexionar, sin masticar la palabra de Dios, que ahí el alimento es triturado y el nutriente está haciendo un beneficio al cuerpo, como la vaquita que está maullando así. Vean, se metió tanta hierbita, tanta hierba, bastante hierba, y la vaquita puede estar todo el día así, ¿ves? Está masticando, el nutriente está entrando.
Eso es lo que hace falta al cristiano. Eso es lo que le hace falta a muchos ministros, no solo pastores. Vea, yo estaba equivocado. Yo estaba equivocado. Ahí dice, yo soy pastor. Yo decía, yo soy pastor. Yo no soy maestro, yo decía. Y yo siempre andaba buscando maestros. Y traje a trabajar conmigo maestros. Muy buenos maestros. Ahora, yo a un maestro me le saco el sombrero. Yo a un maestro que enseña la palabra de Dios con el compendio bíblico, con el diccionario, con el hebreo, ¿no?, en sus inicios, el griego. Entonces, yo me le saco el sombrero y que me enseñe, amén, y aprenda con mucha más razón. Ahora, yo decía, yo no soy maestro. Y yo solamente era, voy a predicar hoy, abro la Biblia, ya esto es, gracias, tú me estás hablando, Señor, y esto voy a hablar. Y así era. Y leía y hablaba, predicaba, no sé qué, pero predicaba. Pero no, ni para, como dijo Pablo a Timoteo, para ti mismo y para los que te oyeren, lo que predica para salvarte. No lo hacía. No lo hacía. Entonces, directamente, amados, miren cómo llevaba yo ese evangelio. Y cómo hasta el día de hoy llevan muchos. Y muchos están. Su tierra en pedregal. La palabra, su tierra cayó en arena movediza, en espinos. Acordémonos de la palabra del Señor cuando dijo sobre el fundamento, donde se fundamenta la casa. Vino alguien y edificó una casa sobre la arena, sobre arena, tierra movediza. Y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y dice, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada en la arena, en la tierra movediza. ¿Estaba fundamentada en qué? ¿En qué? En que yo dije, en que yo quiero, lo que yo pienso, al modo mío. Aprendo esta palabra, decreto, aprendo la palabra activa, aprendo palabras vanas, que en la Biblia nunca nos dice eso. Aprendo lo que dice el predicador de allá y eso voy a predicar. Yo no digo que no se aprenda de un hombre, de Dios, de amor, amén. Pero hay gente que se mueve en esa área. Solo en esa línea. Entonces los que fueron sembrados son gente que están en arena, en piedra y en espinos, sin fundamento. Pero dice, vino alguien y edificó su casa sobre la roca. La roca es la palabra de Dios, la roca es Cristo. La roca no es Pedro. La roca no es el apóstol tal, el evangelista tal, el maestro tal, el pastor tal, ni el profeta tal, ni el cantante tal. ¿No? La roca no es una misión. La roca no es la Iglesia Católica Romana, el Papa, los curas. La roca no son las sectas, los Jesús solo, los adventistas. ¿No? La roca es Cristo. El fundamento es Cristo. La palabra de Dios, la palabra, el verbo hecho carne. La palabra es viva en carne, que es Cristo mismo. Eso, hermano.
Entonces, el que fue fundamentado su casa en la roca y ahondó, dice, y ahondó. Mire el fundamento. Un fundamento no es por encima. No, el fundamento tiene bases firmes. Por eso dice, firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, en el fundamento de la palabra. Eso es lo que Dios ha ministrado en mi vida. Perdóneme. No, yo no le escuché esto de un predicador fulano de tal, no. Eso es lo que Dios ministró a mi vida. Repito, yo he aprendido y aprendo y puedo aprender de varones de Dios, de ministros de Dios, pero no de mentirosos, no de falsos, no de profetas, apóstoles y pastores falsos, mentirosos, con psicología, numerología, con adivinación, con brujería, hechicería, calumnia, no. De esos demonios que se dicen, yo no digo que no fueron llamados al ministerio, fueron llamados a la obra de Dios, fueron llamados. Al principio, como Saúl, fue llamado, ungido, fue renovado, restaurado, fue transformado, cambiado su corazón. Pero después se desviaron. Eso es lo que ha pasado. Y eso es apostasía. Entonces, ¿dónde está la apostasía? Dentro de la iglesia. ¿De dónde vino? Del mal, de afuera, pero ahora está dentro. Yo tuve un sueño, el Señor me dio un sueño, revelación cuando yo era un jovencito, un adolescente, jovencito. Yo vi una serpiente, una anaconda grande que andaba por el mundo y se metía en las iglesias. Y yo veía parte del cuerpo en una iglesia, el rabo en otra iglesia, la cabeza y así, era gigante. Y yo decía, Señor, y eso que yo no lo entendía en ese tiempo, pero ahora vengo a entenderlo. Satanás se ha metido en las iglesias. Por eso es que vemos tanta apostasía. Ahora, ahí no queda esto. Acordémonos de esto, y ayer yo lo dije y lo voy a decir nuevamente, porque se borró lo de ayer. Que el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y acordémonos que el Señor dice que serán engañados aún los escogidos. O sea, aparte de los que están perdiéndose en donde fue sembrada la palabra y no la han tomado en serio, en pedregales, en tierra, en arena y entre espinos, déjalo ahí, mijito, nomás. Entonces, en parte que fue, entonces no lo han puesto, como se dice, no solamente, por ejemplo, eso, el diablo se contenta con haberles quitado la palabra, sino que dice que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire usted. Mire usted. Y aquí voy a ahondar un poquito y vamos a dejar para hablar Dios mediante, ya sería para el día lunes, si el Señor no ha venido, si Él me permite. Y esto es importante, escúcheme. ¿Dónde está el auge de la apostasía, de los apóstatas? Donde hay su esplendor, es ahora en estos siglos, puedo decir en estos 2 últimos siglos. Claro que la apostasía viene de tiempo atrás. Porque cuando lo han hablado el Señor mismo, y fue en el año 38, después de Cristo, en la era cristiana. De ahí hasta el día de hoy, que estamos en 2023, la apostasía ha ido subiendo. Y le podemos decir que la apostasía es la maldad
el sistema de Satanás. Porque así con esta apostasía es lo que ha podido engañar al mundo y llevarse a mucha gente al infierno del mundo. Pero no contento con llevarse almas del mundo al infierno, quiere llevarse de la iglesia de Cristo. Entonces cuando el Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos están hablando de lo que fue sembrado en buena tierra. En buena tierra. Esos buena tierra que hoy en día se han vuelto judaizantes. Esos buena tierra que hoy en día se han vuelto de los cristianos, estoy hablando de los cristianos de cualquier nación que han aceptado a Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios, son predicadores, han sido ministros, tienen la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Estos que han sido sembrados en buena tierra se han judaizado y se han hecho judíos ortodoxos. Estoy hablando de ellos, lo que se dice Apocalipsis, lo que se dicen ser judíos no lo son. Estoy hablando de ellos que fue sembrada la palabra de Dios en buena tierra. O sea, ahí están los escogidos. Por eso el Señor dijo, aún los escogidos serán engañados. Yo iba a explicar, ayer dije que hoy día iba a explicar sobre esto, pero no lo voy a explicar ahora, porque esto tiene una gran profundidad, un estudio. ¿Cómo? Le voy a hacer la interrogante. ¿Cómo serán engañados los escogidos? ¿Ya? Y en parte lo estamos viendo. ¿Quiénes son los apóstatas principales? Ministros. De los 5 ministerios, y especialmente 2 que se llaman, o los 3, profeta, apóstol y pastores. Mire, ministros que fueron llamados al ministerio, pastores, apóstoles y profetas. Entre el apóstol y los profetas se están pidiendo el primer lugar. ¿Quién es más? Entonces mire, el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Vienen los trabajadores y le dicen al dueño, Señor, ¿no sembraste buena semilla, buen trigo en el terreno? Sí, le dice, yo sembré buena tierra, buena semilla. En la buena tierra sembré buena semilla. Pero dice, hay otra semilla que está al lado, dice, del trigo. Le dijo, es cizaña. El malo, dice, vino a sembrar la cizaña. ¿En qué terreno? ¿En qué terreno, hermanos? ¿Saben cuál terreno? En el terreno de la iglesia, de la única iglesia de Cristo. O sea, yo soy trigo y a mi lado está la cizaña. Yo soy el trigo, el hombre de Dios, el ministro de Dios, el buen cristiano, nació de nuevo, pero aquí a mi lado está la cizaña. Y esa cizaña ya engañó al que se sembró en pedregales, en espinos y en la arena movediza. Pero ya Satanás dice, ellos son míos. Y hay muchos que están en el infierno. De ellos y de muchos como yo, que si yo no me agarro del Señor, esta cizaña, esta tentación, ese pecado, esa inmundicia, me puede dañar, contagiar y me puede llevar al infierno y posteriormente al lago de fuego. Entonces, eso cuando dice, y esto lo explicaré más, y será engañado aún los escogidos.
¿Quiénes son? ¿Cómo serán esos escogidos que van a ser engañados? ¿Sabe quiénes? Los que tienen comezón de oír. Los que tienen un demonio llamado comezón de oír. Están en una iglesia hoy, mañana están en otra iglesia, mañana en otra, mañana donde el profeta y buscando profecía, y yo busco profecía, que me profeticen, estoy donde el apóstol acá, profeta acá, el pastor ungido, que es pastor, que es profeta y que es apóstol. Y hay de, si al profeta, al apóstol, hay, si le llaman pastor, lo está degradando en el ministerio. Peor si le dice siervo. Para ellos es un insulto. Peor si le dice siervo del Señor. No, yo no soy siervo, yo soy un apóstol, yo soy un profeta. Y ya no soy pastor, yo soy apóstol y profeta, más que pastor, más que el evangelista, más que el maestro. Porque ellos hablan, son maestros y hablan a lo que ellos, conforme a su pecado, su corazón, su carnalidad. Bueno, ahí nomás nos vamos a quedar por ahorita y voy a estar explicándolo, Dios mediante, el lunes, si el Señor ha venido. Padre, en el nombre de Jesús, que esto, Señor, haga despertar a tu pueblo, a tu iglesia y a los ministros, Señor. Yo sé que cuántos me escucharán y cuántos lo van a escuchar después, Señor, porque esto está saliendo por el Facebook y por el YouTube, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Puedes llamarme a mi WhatsApp 099-6538-505 o puede escribirme por el Messenger de mi muro en el Facebook. Bendiciones. Johnny Osvaldo Carvajal, el pastor.